Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor estar aquí y agradecemos a la organización que nos haya invitado a participar. Como bien se ha comentado en esta introducción, la voluntad de ITEC es transferir información, conocimiento y tecnología de cara a mejorar la competitividad en el sector y de todos los agentes involucrados en el sector de la construcción. Uno de los pilares fundamentales de esta transferencia de información es la base de datos de ITEC. La base de datos de ITEC tiene su origen en el año 1984, es una de los primeros bancos de precios de construcción de nuestro país. Y está formada por más de 750.000 elementos y partidas de obra que ayudan a la confección de presupuestos, de obras de construcción. Y incorpora precios de todas las comunidades autónomas y de todas las provincias de España. Desde el año 2003, esta base de datos, desde el equipo de construcción sostenible, le quisimos dar la vuelta. Quisimos dar la vuelta para que esta base de datos no fuera únicamente una base de precios, sino para que fuera mucho más allá. Queríamos convertir esta base en una base de información. Una base de información y empezamos por dotarla de información ambiental, ya desde el año 2003. ¿Con qué intención? Porque queríamos que la toma de decisiones no se basara únicamente en el precio, sino que fuera mucho más allá. Les invito a navegar por la página web de ITEC para que conozcan un poco lo que hacemos, y concretamente podéis consultar la base de datos, que es de libre acceso, aunque a partir de un número de consultas desde hace pocos meses, si se supera cierto número de consultas hay que pagar una pequeña cuota, pero en general para una consulta básica es gratuita. Y de hecho lo ha sido siempre hasta hace un par de meses. ¿Qué podemos encontrar en la base de datos de ITEC? Pues podemos encontrar partidas de obra de edificación, de urbanización, mantenimiento, restauración, rehabilitación, ingeniería civil, mantenimiento de ingeniería civil, seguridad de salud, ensayos de control de calidad, etc. Esta es la nueva imagen que tiene esta base de datos. Esta nueva imagen se presentó hace aproximadamente un mes y medio, es muy reciente. Y con este nuevo cambio de formato se intenta facilitar a los usuarios su comprensión y su uso. Podemos navegar por ella como cualquier... la estructura es una estructura similar a cualquier otra base de datos, pero ahora os quiero mostrar un ejemplo de la información que hay detrás de cada una de estas estructuras que hemos visto previamente. Por ejemplo, ahora estamos en las ES. Las ES son partidas de obra de edificación. Hay una... podríamos ir entrando en cada una de estas familias que llamamos, y en cada una de estas familias podemos consultar, por ejemplo, los pliegos de condiciones que hay detrás de cada una de ellas. También tenemos conjuntos de partidas de obra. ¿Y qué encontramos? Este es un ejemplo de un conjunto de partidas de obra, y detrás de esta familia, concretamente un aislamiento exterior y revestimiento continuo amorfo, pues encontramos diferentes partidas que dan respuesta a esta solución constructiva, y me he saltado la información de precios, y lo que os quería mostrar es la información ambiental que se incorpora exactamente ahora. Estamos trabajando en la ampliación de esta información ambiental. Los indicadores que hay actualmente son indicadores que hacen referencia al cambio climático, a emisiones de CO2 equivalente, a consumo de energía, a contenido de material reciclado y a residuos generados.
aunque en la pantalla no se acaba de ver muy bien, en cuanto a los residuos generados, esta lista sería bastante más larga y nos dice por cada solución constructiva en la etapa de fabricación cuántos residuos vamos a generar y estos residuos se clasifican según la codificación del Catálogo Europeo de Residuos. Hacemos diferentes agrupaciones. La primera es la del Catálogo Europeo de Residuos y la siguiente clasificación ya es una clasificación dirigida a una clasificación mínima entre residuos peligrosos, no peligrosos y residuos inertes. El consumo energético lo podemos consultar tanto en megajulios como en kilovatios hora y las emisiones de CO2 están en kilos. Si nosotros fuéramos navegando por este código que hace referencia a un conjunto de partidas y dentro nos encontramos distintas partidas de obra, si vamos navegando podemos ir descendiendo hasta el nivel de producto y vamos viendo la responsabilidad que tiene cada uno de los productos que participan en la confección de esta solución constructiva en cuanto al impacto ambiental. Aunque nosotros desde el año 2003 ya quisimos dar este paso porque estábamos convencidos de la necesidad de la evaluación ambiental de los edificios y para poder evaluar un edificio necesitábamos dotar de información a los materiales que componen el edificio, como un edificio no es ni más ni menos que un sumatorio de productos de construcción, generamos herramientas basadas en los presupuestos de obra, porque entendimos que en un presupuesto de obra tienes cuantificados todos los materiales que vas a utilizar en la ejecución de este edificio o de esta obra de construcción. Sin embargo, esta inquietud que teníamos desde ITEC es una inquietud que no es solo nuestra. Desde la Unión Europea recibimos constantemente inputs para avanzar en la sostenibilidad y en la calidad ambiental de los edificios. Esta es una muestra que ya se contempla en el Reglamento de Productos de Construcción, el anexo 1. Si miramos en el apartado 7, hay un capítulo específico que hace referencia a la utilización sostenible de recursos naturales. Lo leo literalmente: las obras de construcción deberán proyectarse, construirse y demolerse de tal forma que la utilización de los recursos naturales sea sostenible y garantice, en particular, la reutilización, la reciclabilidad de las obras de construcción, sus materiales y sus partes tras la demolición. También deberá garantizar la durabilidad de las obras de construcción y la utilización de materias primas y materiales secundarios en las obras de construcción que sean compatibles desde el punto de vista medioambiental. Hay que avanzar en este camino, porque ahora actualmente hay muchos datos, esto es fantástico, y ahora hay que ver, como se comentaban en las presentaciones anteriores, cómo gestionamos toda esta información y la podemos trasladar a nivel de edificio. Antes habíamos navegado por un conjunto de partidas, por partidas de obra, y ahora en esta diapositiva lo que os quería presentar es que nos encontramos detrás de un producto que también encontramos en nuestra base de datos. Por ejemplo, cuando vamos navegando y descendiendo a los productos, en este caso de unos productos básicos que nos puedan interesar, tenemos una placa de lana mineral de roca, es un simple ejemplo, y nos podemos encontrar que detrás hay 556 elementos. De estos 556 elementos, 208 corresponden a información de empresa. La base de datos BDEC es una base de datos genérico. El precio y la información ambiental es un precio genérico, pero las empresas tienen cabida en esta base de datos, de manera que si ellas disponen información ambiental específica para sus productos, la podemos incorporar. Una de las ventajas también de la estructura paramétrica
de las bases de datos. Hay varias bases de datos en nuestro país que tienen estructura paramétrica, otras no, pero la gran ventaja que tiene es que puede crecer exponencialmente. Y la consulta por parte de los usuarios es una consulta muy ágil. Es muy ágil porque cuando llegamos a una familia podremos tener 3.000 elementos, pero si nosotros vamos seleccionando los parámetros que nos interesan, el usuario ya va acotando esta búsqueda y no se le despliegan 3.000 partidas y se las tiene que leer individualmente. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Cuáles son las novedades que hemos introducido recientemente? Cuando navegamos por los productos de construcción, como he comentado, que las empresas tenían cabida, nosotros podemos hacer una búsqueda y decir, bueno, quiero ver todas las empresas que hay detrás de esta agrupación de productos de construcción. Pero ¿qué es lo más importante? La información que facilitan estas empresas. La información que puede ser su propio banco, un banco específico a medida de la empresa, información digitalizada de las características técnicas de los productos de la empresa. Y esto que nos parece como, bueno, yo ya tengo mi página web, ya incorporo fichas técnicas, los usuarios pueden entrar a la página web de nuestros productos, pueden consultar los catálogos, etcétera, pero lo que es realmente importante es que toda esta información esté digitalizada. Y esto que hoy tal vez no nos parece muy importante o no es muy necesario, el día de mañana, o sea, mañana puede ser ya imprescindible. Esto es algo que hay que interiorizarlo porque trasladar la información de una manera compacta, digitalizada, es esencial para poder interpretar luego esta información con las nuevas herramientas y las nuevas maneras de trabajar que se comentaba antes, como por ejemplo en el BIM, en el Building Information Modeling. Había dicho que nosotros habíamos introducido 4 indicadores ambientales, básicamente. Ahora se está trabajando en ampliar estos indicadores para hacerlo compatible con la información de las declaraciones ambientales de producto. Estos nuevos indicadores, no hace falta que los cite, tienen que permitir valorar el proyecto en diversos aspectos, pero sobre todo lo que necesario es que puedan canalizar todos los inputs que nos está llegando desde la Unión Europea. La información tiene que ser una información rigurosa. En el caso de la base de datos BDEC, la información ambiental que hay detrás de las empresas es la información que las propias empresas facilitan. Hay unas normas detrás que determinan cómo se tienen que hacer estos cálculos para que todo sea coherente. En los datos genéricos y la metodología que nosotros estamos utilizando para ofrecer datos genéricos la contrastamos y la validan diferentes instituciones como ICAEN, es el Instituto Catalán de Energías, como el equivalente al IDAE en Cataluña, la Oficina de Cambio Climático, la Agencia de Residuos de Cataluña y diferentes entidades relacionadas con la administración pública. Como ya he comentado, toda esta información y el interés de que un producto tenga información ambiental no es tanto comparar producto a producto, sino cuando este producto está dentro del edificio. ¿Por qué? Porque intervienen rendimientos, porque intervienen otros factores como la durabilidad, la vida útil, etc. Hacen falta herramientas que permitan trasladar esta información al edificio. En este sentido, desde ITEC también estamos trabajando en ello y, de hecho, ya para diferentes administraciones públicas en Cataluña, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, BIMSA, o distintos departamentos de la Generalitat de Cataluña, son entidades que actúan como promotores públicos de edificios y de obras de construcción. Desde algunas administraciones ya se están realizando análisis de cuáles
son las emisiones de CO2 y de consumo energético asociados a las etapas de fabricación de los materiales que intervienen en sus edificios. Estamos haciendo estudios para saber por dónde nos estamos moviendo. Lo que comentaba anteriormente, cuando estamos trabajando desde un modelo BIM, cualquier cambio que se realice en el modelo, con estas nuevas herramientas que son capaces de leer la información del modelo gráfico, podremos de una manera automática observar cómo pueden subir y bajar impactos a medida que nosotros modificamos una solución constructiva, modificamos un determinado material. Pero claro, no tenemos que caer en el error de dotar de información ambiental a nuestros productos y querer hacer lo que se conoce como greenwashing. No es un lavado de cara. O sea, detrás de la información ambiental tiene que haber siempre rigor. Tiene que haber rigor y en este sentido, también desde nuestra entidad hemos querido presentar la información ambiental de los productos de construcción de manera transparente y clara. En la página web tenemos también un apartado, que es el apartado de información ambiental de productos, y en este apartado de materiales y productos sostenibles podemos navegar con una estructura similar a una estructura de base de datos, de precios, y podemos encontrar diferentes empresas que tienen información ambiental de productos y que aparte disponen de determinados certificados. Aquí encontramos un producto de construcción y vemos detrás todos los certificados, de manera agrupada, todos los certificados que puede tener la empresa. Declaraciones ambientales de producto, si tienen alguna ecoetiqueta tipos 1, si tienen algún tipo de sello, etc. Y es algo... Y después también, cuando hay una declaración ambiental de producto o un tipo de sello, es importante relacionar esta información ambiental, cuál es su país de origen. Aquí nosotros citamos cada producto donde se fabrica para que se pueda entender también si las emisiones, por ejemplo, de CO2 son más altas, más bajas, a veces depende del mix energético, bueno, a veces no, siempre depende del mix energético del país, que se pueda consultar el origen de la información y también para que seamos conscientes de que cuando compramos un producto puede venir de un lugar o puede venir de otro. Tal vez si estamos en la frontera y tenemos que comprar un producto a Francia, bueno, pues es que tal vez sea más eficiente comprarlo en una planta de producción que está más cerca que no comprarlo en el sur de España, por ejemplo, ¿no? En esta base de datos ambientales hay diferentes filtros que ayudan a la selección de productos. Podemos seleccionar por el tipo de ecoetiqueta, podemos filtrar si la información es una autodeclaración ambiental o no es una autodeclaración ambiental del propio fabricante, por diferentes tipos de sello, etc. Y otra cosa importante es que esta información ambiental puede ser de dos tipos. La empresa forma parte de esta base de datos y nos puede decir, yo quiero datos genéricos porque todavía no he tenido la oportunidad, o no... poned unos datos genéricos que son los que luego se van a utilizar para los cálculos ambientales si se utiliza el software apropiado. Pero como yo también tengo una EPDET, si alguien quiere mirar unos datos concretos, los puedo mirar, ¿no? Entonces aquí se informa. Si tienen un fondo gris son datos genéricos, si tienen un fondo de color verde son datos específicos que ha facilitado la empresa. La idea es mostrar la información de manera rigurosa y transparente. Cuando ya finalmente seleccionamos un producto, pues nos podemos encontrar con una descripción, con información relacionada con la colocación del producto, etcétera, con todos los sellos ambientales, con una leyenda que nos va indicando
y nos va ayudando a interpretar cada una de esta información ambiental, si la información ambiental corresponde exclusivamente a la etapa de fabricación, a la etapa de construcción o también otras etapas, etc. Porque claro, la idea que ya he avanzado previamente es poder disponer de información ambiental en todas las etapas del ciclo de vida. Y nosotros estamos trabajando en ello porque ahora cada una de las partidas de obra se está tratando de asociarle un mantenimiento en función de una aplicación concreta y una vida útil para cada uno de estos productos. Esto al final nos puede dar un indicador, lo hemos empezado ya a probar con un indicador para algunas partidas de obra que consumen energía, y lo queremos hacer para todos los productos de construcción. De manera que cuando nosotros vemos un producto, el producto tiene asociado un precio, tiene asociado un impacto ambiental, pero si este producto es 10 veces más impactante que otro, pero dura 10 veces más, estaría en el mismo nivel. Y este es un indicador que nosotros estamos ahora trabajando, tenemos mucha ilusión en añadir esta información. Es muchísimo trabajo porque hay muchísimas partidas de obra en esta base de datos, pero es un esfuerzo que estamos haciendo en todo el equipo y en toda la entidad está trabajando muchísimo y esperamos que dentro de poco ya se pueda consultar. La idea también es que todo este esfuerzo finalmente pueda ser compatible y podamos ayudar a que diferentes sellos de certificación ambiental y de sostenibilidad de edificios puedan utilizar esta información para avanzar en la puntuación que ofrecen cada uno de ellos y para mejorar, por supuesto. Bueno, ya para terminar, como síntesis, la síntesis de la charla es que necesitamos herramientas que permitan cuantificar. Y estas herramientas, para poderlas utilizar correctamente, tenemos que incidir en la formación del uso de estas herramientas, en la interpretación de los datos, que antes es una información que los técnicos muchas veces recibimos una declaración ambiental de producto y nos cuesta interpretarla. Es difícil, tenemos que trabajar en esto y también tenemos que conocer cómo se encuentra nuestro proyecto respecto a otros edificios. Tenemos que poder comparar y tenemos que disponer de datos, por ejemplo, pues cuál es el porcentaje de reciclado que incorpora mi edificio respecto a otro. Si modifico esto, modifico otro, ¿puedo ahorrar emisiones? ¿Genero más o menos residuos en la etapa de construcción? ¿Qué pasará también en la etapa de demolición de mi edificio? Bueno, son preguntas que creo que ahora hay muchísimas entidades, no solo nosotros, que estamos trabajando en esto. Eso es muy bueno porque como idea final, lo que quería comentar es que el consumidor consciente tiene que poder actuar de acuerdo con su conciencia. Y tenemos que dotar tanto las entidades, los fabricantes, administración pública, tenemos que dotar a los técnicos de información que permitan llegar y cumplir con este objetivo. Bueno, muchísimas gracias.